¿Te sientes atrapado en un ciclo interminable de pensamientos que no te dejan respirar? ¿Has notado cómo tu mente, en lugar de ser tu aliada, se convierte en tu peor enemiga cuando más necesitas paz? Tal vez es de madrugada y los pensamientos negativos te asaltan sin piedad. Quizás estás en medio del día y sientes que una ola de ansiedad te paraliza sin razón aparente. O tal vez, en lo profundo de tu corazón, has llegado a preguntarte si Dios realmente está ahí, si te escucha, si le importas. Hoy vas a descubrir algo que transformará tu vida. La paz que buscas no viene de controlar cada pensamiento, sino de aprender a entregarlos a quien tiene el control absoluto. En la próxima hora, vamos a recorrer juntos 10 lecciones poderosas que te mostrarán cómo la fe en Dios puede calmar la tormenta dentro de ti, cómo las enseñanzas bíblicas ofrecen respuestas reales para la ansiedad moderna, y cómo puedes aplicar principios eternos a tu vida diaria para experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lección 1. Reconoce la batalla real. Primero, necesitas entender algo fundamental. Lo que estás viviendo es real, pero no eres el único ni el primero en experimentarlo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 10, 4-5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Efesios 6:12 es aún más directo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estos versículos revelan una verdad que muchos ignoran. Tu mente es un campo de batalla espiritual. Cuando pensamientos como no eres suficiente, todo saldrá mal, estás solo, o nunca cambiarás invaden tu mente, no son simplemente ideas negativas producto del estrés. Son ataques dirigidos a tu identidad, tu propósito y tu fe. Piensa en David, el rey que escribió tantos salmos. Antes de ser rey, era un joven pastor que enfrentaba leones y osos para proteger sus ovejas. Pero sus batallas más difíciles no fueron contra animales salvajes o gigantes filisteos, sino contra los pensamientos que lo atacaban en momentos de soledad, traición y persecución. En el Salmo 13:2 pregunta, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? David conocía la tortura de los pensamientos negativos persistentes. Aquí está la clave que David descubrió y que tú también debes aprender. Reconocer la batalla no significa rendirse ante ella. Es como cuando detectas que alguien intenta robarte tu casa. El primer paso para proteger tu hogar no es negar que hay un intruso, sino identificarlo y actuar. De igual manera, cuando reconoces que hay una guerra por tu mente, ya no eres una víctima pasiva sino un guerrero consciente. La batalla existe, pero Dios ya te ha dado las armas para ganarla. La aplicación práctica comienza aquí. Cuando llegue un pensamiento negativo, no lo ignores ni trates de suprimirlo a la fuerza. En lugar de eso, nómbralo. Di en voz alta o mentalmente, este es un pensamiento de miedo, esta es una mentira sobre mi valor, este es un ataque a mi fe. Nombrar el enemigo le quita su poder de actuar en las sombras. Luego, responde con verdad bíblica. Por cada pensamiento de no puedo, declara todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Por cada estoy solo, recuerda nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Imagina tu mente como una puerta. Los pensamientos negativos son visitantes no invitados que tocan insistentemente. Tú decides si abres o no. Reconocer la batalla significa entender que esos visitantes vendrán, pero tú tienes la autoridad de no dejarlos entrar. No necesitas tener una mente perfecta para tener paz. Necesitas aprender a ser el portero de tu propia casa mental. David no esperó a sentirse bien para adorar a Dios. En medio de la angustia, eligió cantar. En medio del miedo, decidió recordar las promesas divinas. Algo que necesitas grabar en tu corazón es esto: Dios nunca llega tarde, aunque tus pensamientos te digan lo contrario. Cuando la ansiedad te susurra es demasiado tarde, ya perdiste, no hay salida. Recuerda que el mismo Dios que liberó a Israel cuando parecía imposible, que abrió el mar rojo cuando no había camino, que resucitó a Cristo cuando todo parecía perdido,
ese mismo Dios pelea por ti hoy. Tus pensamientos negativos no tienen la última palabra. Dios la tiene. La historia de Job nos enseña esto de manera poderosa. Job perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Sus amigos lo acusaban, su esposa le sugería que maldijera a Dios y muriera, y sus propios pensamientos debieron ser un tormento constante. Pero en medio de todo eso, Job declaró en el capítulo 23:10, «Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Job reconoció la batalla, sintió el dolor, expresó su angustia, pero no permitió que los pensamientos de desesperanza definieran su destino. Al final, Dios restauró todo lo que había perdido, multiplicado. Hoy, mientras escuchas esto, tal vez estás en tu propio momento de Job. Los pensamientos te bombardean. ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hice mal? Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. El hecho de que estés bajo ataque significa que eres peligroso para el enemigo. Nadie ataca una fortaleza vacía. Si hay batalla en tu mente es porque tu vida tiene propósito, porque tu fe tiene poder, porque tu testimonio será grande. El enemigo no desperdicia esfuerzo en personas que no representan amenaza. Entonces, la primera lección es simple pero profunda. Reconoce que la batalla es real, pero también reconoce que ya está ganada en Cristo. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». No estás peleando para ganar, estás peleando desde la victoria. La cruz ya declaró el resultado final. Ahora solo necesitas aprender a caminar en esa verdad día a día, pensamiento a pensamiento. Tu miedo no determina tu futuro, tu fe sí. Lección 2. Identifica las raíces de tus pensamientos. No todos los pensamientos negativos nacen del mismo lugar, y entender su origen es crucial para combatirlos efectivamente. La Biblia nos enseña en Proverbios 4:23, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida». Y en Jeremías 17:9 se nos advierte, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». Estos versículos nos revelan que el corazón, nuestro centro emocional y espiritual, es la fuente de la que fluyen nuestros pensamientos, y necesitamos vigilarlo con diligencia. Algunos pensamientos negativos tienen raíces en heridas del pasado. Tal vez alguien te dijo que no era suficiente, que nunca lograrías nada, que eras un fracaso. Esas palabras se plantaron como semillas tóxicas en tu corazón y ahora producen frutos de inseguridad y duda. Otros pensamientos nacen del miedo al futuro, de experiencias traumáticas, de comparación constante con otros, o de mentiras que has creído sobre ti mismo durante años. Santiago 3:6 describe cómo la lengua es un fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación. Las palabras, propias y ajenas, tienen poder creador o destructor. Piensa en José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo odiaron, lo vendieron como esclavo, y él terminó en Egipto, lejos de su familia, pasando de ser el favorito de su padre a ser prisionero injustamente acusado. ¿Puedes imaginar los pensamientos que debieron atacarlo? Mis hermanos me traicionaron, Dios me olvidó, mis sueños eran mentira, nunca saldré de aquí. Cualquiera de nosotros habría alimentado resentimiento, amargura y desesperanza. Pero José eligió algo diferente. En cada etapa de su sufrimiento, la Biblia dice que el Señor estaba con José y que José encontraba favor incluso en las circunstancias más difíciles. La diferencia estuvo en que José identificó la verdadera raíz. No eran sus circunstancias las que determinarían su destino, sino su respuesta a ellas. Cuando finalmente se rebeló ante sus hermanos, les dijo en Génesis 50 horas y 20 minutos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José había identificado que la raíz de su propósito era más profunda que la raíz de su dolor. Dios estaba escribiendo una historia más grande. Ahora, aplicación práctica, necesitas hacer un inventario honesto de tus pensamientos. Toma un momento cada día, quizás en la mañana o antes de dormir, y pregúntate, ¿qué pensamiento me ha estado molestando más? Luego pregúntate,
¿De dónde viene este pensamiento? ¿Es de algo que alguien me dijo? ¿De algo que me pasó? ¿De algo que temo que pase? Escribir esto puede ser extremadamente liberador. No estás analizando para revolcarte en el dolor, sino para exponer las raíces a la luz de la verdad de Dios. Piensa en esto como si fueras un jardinero. Si solo cortas las malas hierbas en la superficie, volverán a crecer. Pero si arrancas la raíz, mueren permanentemente. De igual manera, si solo intentas suprimir pensamientos negativos sin identificar su origen, regresarán con más fuerza. Pero cuando expones la raíz, esa herida, ese miedo, esa mentira, a la verdad de quien eres en Cristo, la desarraiguas del todo. Otro ejemplo poderoso es Pedro. Antes de negar a Jesús, Pedro era impulsivo, confiado, seguro de sí mismo. Pero después de negar a Cristo 3 veces, los pensamientos de culpa y vergüenza debieron ser aplastantes. Soy un cobarde, no merezco ser su discípulo, soy un fracaso total. Esas eran raíces profundas de condenación. Pero Jesús no dejó que esas raíces echaran fundamento. En Juan 21, cuando se aparece a los discípulos después de la resurrección, específicamente restaura a Pedro preguntándole 3 veces, ¿me amas?, dándole 3 oportunidades de reafirmar su compromiso, borrando las 3 negaciones. Cristo identificó la raíz, la vergüenza y el sentido de indignidad de Pedro, y la arrancó con amor y restauración. No ignoró el pecado, pero tampoco dejó que definiera la identidad de Pedro. Lo mismo hace contigo. Dios no ignora tus errores ni tus heridas, pero tampoco permite que sean tu identidad final. Cuando identificas las raíces de tus pensamientos negativos, Dios puede sanar esas áreas específicas. Aquí va algo crucial que debes entender. Algunas raíces son generacionales. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. A veces heredamos patrones de pensamiento de nuestros padres o abuelos. Miedo, ansiedad, depresión, mentalidad de escasez. Pero la buena noticia es que en Cristo eres nueva criatura, 2 Corintios 5:17, y las cadenas generacionales se rompen cuando las traes a la luz. Cuando sueltas el control de identificar y analizar cada raíz perfectamente, Dios actúa. No necesitas ser psicólogo ni terapeuta espiritual experto. Solo necesitas honestidad ante Dios. El Salmo 139, 23-24 es tu oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Invita al Espíritu Santo a hacer el trabajo de excavación. Él es el único que conoce todas las raíces y puede sanarlas desde lo profundo. Si este mensaje está tocando tu corazón, si estás empezando a ver que tus pensamientos tienen orígenes que puedes identificar y sanar, escribe en los comentarios, Dios sana mis raíces. Deja esa declaración de fe como testimonio de que hoy algo está cambiando en ti. Lección 3. Reemplaza la mentira con la verdad. Una vez que identificas las raíces, el siguiente paso es activo y deliberado. Reemplazar cada mentira con la verdad de Dios. Romanos 12:2 nos instruye, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en Juan 8:32, Jesús promete, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad de pensamientos negativos no viene de ignorarlos, sino de contraatacarlos con verdad bíblica específica y poderosa. Esto funciona así. Cuando un pensamiento negativo dice no vales nada, tú respondes con Salmo 139:14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Cuando dice estás solo, respondes con Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando dice no tienes futuro, declaras Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. No es pensamiento positivo vacío, es verdad absoluta que tiene el poder de deshacer mentiras. Moisés es un ejemplo extraordinario de esto.
Cuando Dios lo llamó a liberar a Israel de Egipto, Moisés respondió con una lista de pensamientos negativos. ¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón? Éxodo 3:11. No soy elocuente. Éxodo 4:10. Envía a cualquier otro. Éxodo 4:13. Cada excusa era una mentira disfrazada de realismo. La mentira era: no soy suficiente para esta misión. Pero Dios reemplazó esa mentira con verdad. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. No le dijo eres más capaz de lo que crees, sino yo soy suficiente, y eso es todo lo que necesitas. Moisés tuvo que aprender, igual que tú, a reemplazar la mentira de su insuficiencia con la verdad de la suficiencia de Dios. Y cuando finalmente obedeció, vio las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, y guió a millones al desierto durante 40 años. Todo porque cambió su diálogo interno de no puedo a Dios puede. Tu transformación comienza en el mismo lugar, cambiando el guión mental. Aquí está la práctica concreta. Crea una lista de verdades versus mentiras. Divide una hoja en 2 columnas. En la izquierda, escribe las mentiras que más te atacan. En la derecha, escribe el versículo bíblico que las destruye. Por ejemplo, mentira: soy un fracaso, verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mentira: Dios está enojado conmigo, verdad. Nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Memoriza esos versículos. Repítelos en voz alta. Ponlos en tu teléfono, en tu espejo, en tu mente. La guerra mental se gana con repetición de verdad. Así como un músculo se fortalece con ejercicio constante, tu mente se renueva con exposición continua a la palabra. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras, lo que hablas sobre ti mismo, tienen poder. Si constantemente dices soy ansioso, siempre fallo, nunca cambiaré, estás profetizando derrota. Pero si declaras soy más que vencedor en Cristo, Dios está conmigo, mi futuro es esperanza, estás profetizando victoria. Gedeón es otro caso fascinante. Cuando el ángel del Señor lo visitó en Jueces 6:12, lo llamó varón esforzado y valiente. Pero Gedeón respondió con la mentira que creía sobre sí mismo: mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. La mentira era soy insignificante. Dios reemplazó esa mentira diciendo: ve con esta tu fuerza. No te envío yo. Jueces 6:14. Dios no veía a Gedeón como él se veía a sí mismo. Dios veía su identidad real, no su circunstancia temporal. Y cuando Gedeón aceptó esa verdad, con solo 300 hombres derrotó a un ejército de 135,000. Tú no eres lo que tus pensamientos dicen que eres. Eres lo que Dios dice que eres. Esa es la verdad que cambia todo. Cuando los pensamientos de condenación llegan, recuerda Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando el miedo paraliza, recuerda 2 Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas verdades no son citas motivacionales, son realidades espirituales que tienen más peso que cualquier mentira. Un ejercicio poderoso es declarar verdades en voz alta cada mañana antes de que los pensamientos negativos tengan oportunidad de establecerse. Párate frente al espejo y di: soy hijo / hija de Dios, soy perdonado / a, soy amado / a, tengo propósito, Dios pelea por mí, mi vida tiene significado. Al principio puede sentirse extraño, pero estás entrenando tu mente para reconocer la verdad antes que la mentira. Es como fortalecer tu sistema inmune espiritual. Recuerda esto: cuando sueltas la mentira y abrazas la verdad, Dios actúa. No es magia ni manipulación, es alinearte con la realidad de quien eres en Cristo. Las mentiras te mantienen atado, la verdad te libera. Y la libertad no es ausencia de pensamientos negativos, sino tener el arma correcta para vencerlos cuando llegan. Tu fe es esa arma.
y la palabra de Dios es tu munición ilimitada. Lección 4. Practica la presencia de Dios. Los pensamientos negativos prosperan en el vacío de la presencia divina. Cuando tu mente está llena de preocupación, ansiedad y miedo, es porque has perdido de vista que Dios está contigo aquí y ahora. El Salmo 16:8 declara: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y en el Salmo 46:1 leemos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La clave está en esa palabra, pronto. Dios no está distante ni desinteresado, está presente, activo y disponible en este momento. Practicar la presencia de Dios significa entrenar tu mente para ser consciente de Él a lo largo del día, no solo en momentos de oración formal. Es recordar que cada respiración es un regalo suyo, que cada paso que das lo das en su presencia, que nunca estás solo porque Él prometió no dejarte. Cuando un pensamiento negativo llega, en lugar de pelear con él en tu propia fuerza, invitas a Dios al momento. Señor, este pensamiento me está atacando. Ayúdame a ver tu verdad. Recuérdame que estás aquí conmigo. Daniel es un modelo perfecto de esta práctica. En Babilonia, rodeado de una cultura pagana, enfrentando decretos que amenazaban su vida, Daniel mantenía una rutina inflexible. Abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día, Daniel 6:10. No lo hacía por legalismo, sino por necesidad espiritual. Sabía que si no mantenía su conexión con Dios consciente y constante, los pensamientos de miedo y compromiso lo consumirían. Su práctica de la presencia divina lo fortaleció para enfrentar el foso de los leones sin colapsar mentalmente. Imagina que tienes un amigo que está contigo todo el tiempo pero que ignoras constantemente. Nunca le hablas, nunca reconoces su presencia, nunca pides su opinión. Con el tiempo, aunque esté físicamente ahí, es como si no existiera para ti. Muchos tratamos a Dios así. Creemos en Él, sabemos que existe, pero vivimos como si no estuviera presente en nuestro día a día. Y en esa desconexión, los pensamientos negativos tienen campo libre porque no estamos anclados en la realidad de su compañía. La aplicación práctica es desarrollar recordatorios de presencia durante el día. Cada vez que mires tu teléfono, toma 2 segundos para decir mentalmente: Dios, estás conmigo. Cada vez que sientas ansiedad comenzar, respira profundo y di: Señor, reconozco tu presencia en este momento. Cuando estés manejando, caminando, trabajando, crea el hábito de breves conversaciones con Dios. Gracias por este momento. Necesito tu paz ahora. Confío en que me guías. No son oraciones largas ni formales. Son anclas que te mantienen conectado a la fuente de paz. El hermano Lawrence, un monje del siglo XVII, escribió sobre la práctica de la presencia de Dios mientras lavaba platos en la cocina del monasterio. Encontró que podía experimentar tanta cercanía con Dios fregando ollas como en la capilla orando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está limitada a lugares santos, sino que llena todo lugar donde Él es invitado y reconocido. Tú puedes estar en medio del tráfico, en una sala de espera, en tu trabajo estresante, y aún así experimentar paz y practicas recordar que Dios está ahí contigo. Jesús mismo modeló esto. A pesar de su ministerio demandante, de las multitudes que lo seguían, de los fariseos que lo criticaban, la Biblia dice repetidamente que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, Lucas 5:16. No era debilidad sino sabiduría. Sabía que mantenerse conectado al Padre era esencial para no ser consumido por las presiones externas y los pensamientos abrumadores. Si Jesús, siendo Dios mismo, necesitaba esa conexión constante, ¿cuánto más nosotros? Otro aspecto de practicar la presencia de Dios es la adoración. No me refiero solo a cantar en la iglesia, sino a un estilo de vida de gratitud y reconocimiento. Cuando tu mente comienza a rumiar en lo negativo, cambia el canal mentalmente a adoración. Agradece por 3 cosas específicas. Recuerda una vez que Dios te rescató. Declara un atributo suyo: Dios, eres fiel, eres poderoso, eres bueno. La adoración reorienta tu enfoque de tus problemas a su grandeza. El Salmo 34:1 dice:
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. David entendió que la alabanza continua no era para entretener a Dios, sino para proteger su propia mente. Cuando tu boca está llena de alabanza, no hay espacio para quejas. Cuando tu mente está enfocada en quién es Dios, los gigantes en tu vida se ven más pequeños. Practicar la presencia divina a través de la adoración es un escudo contra la desesperanza. Algo hermoso sucede cuando haces esto consistentemente. Comienzas a notar la presencia de Dios en lugares y momentos que antes ignorabas. Ves su cuidado en detalles pequeños, una luz verde cuando tenías prisa, una palabra de ánimo justo cuando la necesitabas, una provisión inesperada. Y mientras más reconoces su presencia, más real se vuelve para ti, y más difícil es para los pensamientos negativos convencerte de que estás solo o abandonado. Cuando sueltas el intento de controlar todo y simplemente descansas en su presencia, Dios actúa de maneras que no podrías orquestar. La práctica de la presencia de Dios no es una técnica de meditación vacía, es una relación viva con un Dios que está activo y presente en tu realidad ahora mismo. Tus pensamientos negativos intentarán convencerte de que estás solo, pero la verdad es que nunca, ni por un segundo, estás fuera de su vista o su cuidado. Lección 5. Ora con propósito específico. La oración no es un último recurso cuando todo falla, es tu primera línea de defensa contra los pensamientos que te atacan. Pero aquí está el punto crucial. Necesitas orar con propósito específico, no con repeticiones vacías. Santiago 5:16 nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y en Filipenses 4:6-7 Pablo instruye, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa, la paz de Dios guarda tus pensamientos, pero viene cuando oras específicamente. Orar con propósito específico significa nombrar exactamente lo que estás sintiendo y pidiendo. No digas solo ayúdame, Señor. Di, Señor, estoy sintiendo ansiedad por esta situación de trabajo. Necesito tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Dame sabiduría para los pasos que debo tomar y confianza en que tú proveerás. La especificidad no es para informar a Dios, Él ya sabe, sino para clarificar tu propia fe y alinear tu corazón con su voluntad. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo hermoso de oración específica y apasionada. Estéril y desesperada, fue al templo y derramó su alma delante de Dios. 1 Samuel 1:15 dice que ella hablaba en su corazón con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana no estaba borracha, estaba rompiendo su corazón ante Dios con honestidad brutal. No oró con palabras bonitas y religiosas, oró con el dolor crudo de su realidad. Y Dios respondió. Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Tu oración puede y debe ser igual de honesta. Dios no se ofende por tu dolor ni por tus preguntas difíciles. El Salmo 62:8 te invita, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante del vuestro corazón. Derrama, no escondes. Cuando los pensamientos negativos te consumen, ve a Dios y desahógate. Dile, no entiendo por qué estoy pasando por esto. Tengo miedo, estoy cansado de pelear, necesito un milagro. Esa vulnerabilidad no es debilidad, es el tipo de oración que mueve el cielo. Aplicación práctica. Crea un momento diario de oración específica por pensamientos. Puede ser 5 minutos en la mañana o antes de dormir. Haz una lista mental o escrita de los 3 pensamientos que más te atacaron ese día. Luego, presenta cada uno ante Dios con un versículo relacionado. Por ejemplo, Señor, hoy el pensamiento, no vales nada, me atacó. Pero tu palabra dice en Isaías 43:4 que soy precioso ante tus ojos. Reemplazo esa mentira con tu verdad. Ayúdame a creerlo no solo con mi mente sino con mi corazón. Jesús en el jardín de Getsemaní nos muestra oración de propósito específico llevada a su máxima expresión. Sabiendo lo que le esperaba,
la cruz, el abandono, el sufrimiento, oró con agonía tan intensa que sudó gotas de sangre. Lucas 22:44. Su oración fue específica. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Lucas 22:42. No fingió estar bien. No oró con palabras superficiales. Expresó su angustia con total honestidad. Pero luego añadió, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa combinación de honestidad brutal y rendición completa es el modelo perfecto de oración que transforma pensamientos. Otro aspecto de la oración específica es interceder por otros. Cuando tus propios pensamientos te abruman, una estrategia poderosa es orar por alguien más. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando cambias el foco de tu dolor al de otros, algo sorprendente sucede. Tus propios problemas se ponen en perspectiva. No es que ignores tu situación, sino que encuentras propósito en medio de ella. Job experimentó esto al final de su terrible prueba. Después de todo su sufrimiento, Job 42 horas y 10 minutos dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La restauración de Job vino cuando oró por quienes lo habían juzgado. Hay poder en salir de tu propia prisión mental para bendecir a otros a través de la oración. Prueba esto. Cuando un pensamiento negativo te paralice, detente y ora por alguien que conozcas que esté luchando. Verás cómo tu propia carga se alivia. La oración específica también incluye declarar promesas de Dios sobre tu vida. No es manipulación ni intentar forzar la mano de Dios. Es recordarle, y recordarte a ti mismo, lo que Él ya prometió. Números 23:19 dice, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, y no lo ejecutará. Cuando ores, declara, Señor, tú dijiste en Jeremías 29 horas y 11 minutos que tienes planes de bien para mí. Confío en esa promesa hoy aunque mis circunstancias digan lo contrario. Un error común es orar una vez y esperar resultados instantáneos, y al no verlos, concluir que Dios no escucha. Pero Lucas 18:1 nos enseña que es necesario orar siempre y no desmayar. La persistencia en oración no es por terquedad sino por fe. Es como tocar una puerta repetidamente no porque dudes que alguien está dentro, sino porque sabes que eventualmente abrirán. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:2-8, precisamente para enseñarnos que Dios honra la fe que no se rinde. Entonces, no ores solo cuando todo se derrumba. Ora proactivamente, específicamente, persistentemente. Ora en la mañana antes de que los pensamientos negativos establezcan su agenda. Ora en la noche para cerrar el día entregando tus preocupaciones. Ora en el momento justo cuando sientas la ansiedad comenzar. Y recuerda, Dios nunca está cansado de escucharte. Tu miedo puede hacerte sentir que Dios está aburrido o distante, pero la verdad es que Él espera ansiosamente que vengas a Él. Tu oración específica y honesta es música para sus oídos. Lección 6. Rodéate de verdad y luz. Los pensamientos negativos no operan en un vacío, son influenciados enormemente por lo que permites entrar en tu mente a través de tus ojos y oídos. Proverbios 4:20-22 advierte, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y Filipenses 4:8 establece un filtro claro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si pasas horas consumiendo noticias negativas, redes sociales tóxicas, música que glorifica la desesperanza, o relaciones que constantemente te critican y desaniman, estás alimentando los pensamientos que quieres eliminar. Es como intentar perder peso mientras comes comida chatarra todo el día.
La transformación de tu mente requiere ser intencional sobre lo que permites que entre en ella. No puedes controlar todo pensamiento que llegue, pero sí puedes controlar lo que deliberadamente consumes. Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, entendieron esto en Babilonia. Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. No era solo sobre comida física, era sobre mantener su identidad y su pureza espiritual en medio de una cultura que constantemente intentaba redefinirlos. Ellos establecieron límites claros sobre lo que permitirían que influyera su mente y espíritu. Y como resultado, cuando fueron probados, destacaron en sabiduría y permanecieron fieles a Dios incluso ante amenaza de muerte. Piensa en tu mente como una casa con puertas y ventanas. Tú decides qué y quién entra. Si dejas todas las puertas abiertas, cualquier cosa entrará, buena o mala. Pero si eres intencional como portero, permitiendo solo lo que edifica y rechazando lo que destruye, tu casa mental se convierte en un refugio de paz. Esto no significa aislarte del mundo, sino ser sabio sobre tus influencias. Aplicación práctica: haz un inventario de tu dieta mental. Durante una semana, monitorea cuánto tiempo pasas en noticias y contenido negativo, redes sociales que te hacen sentir inadecuado, conversaciones que te drenan energía, entretenimiento que llena tu mente de violencia o inmoralidad. Luego compara con el tiempo que pasas en lectura bíblica, música de adoración, podcast o videos edificantes, conversaciones que te animan, contenido que educa y eleva. ¿Cuál columna es más grande? La respuesta te mostrará por qué ciertos pensamientos tienen tanto poder sobre ti. José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, Génesis 39, literalmente huyó de la situación. No intentó negociar ni razonar, reconoció la amenaza a su integridad y corrió. Necesitas hacer lo mismo con influencias mentales tóxicas. Si cierta persona constantemente te desanima, limita tu tiempo con ella. Si cierta aplicación te hace sentir miserable, elimínala. Si ciertos hábitos abren puertas a pensamientos negativos, sustitúyelos con hábitos que abran puertas a verdad. Un cambio específico que hace diferencia enorme es cambiar tu banda sonora mental. Si normalmente escuchas música que habla de desesperanza, traición o desesperación, cambia a música de adoración o instrumental inspirador. El Salmo 40:3 dice que Dios pone cántico nuevo en mi boca. La música que escuchas programa tu mente subconscientemente. Por eso David tocaba el arpa para el rey Saúl cuando el espíritu malo lo atormentaba. 1 Samuel 16:23. La música de adoración tiene poder para expulsar oscuridad mental. Otro aspecto crucial es la comunidad que te rodea. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si tus amigos son pesimistas, constantemente se quejan y refuerzan pensamientos negativos, te arrastrarán hacia abajo. Pero si te rodeas de personas de fe, que hablan vida, que te desafían a crecer, ellos te levantarán. No estás siendo arrogante al elegir cuidadosamente tu círculo íntimo, estás siendo sabio sobre tu salud espiritual y mental. La iglesia no es perfecta, pero la comunidad de creyentes es esencial. Hebreos 10:24-25 instruye: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Cuando estás aislado, los pensamientos negativos se multiplican sin contestación. Pero cuando estás en comunidad sana, otros pueden hablar verdad a tu vida cuando tú no puedes verla. Esa es una de las razones por las que el enemigo ataca tanto la comunidad, nos quiere aislados y vulnerables. Jesús eligió cuidadosamente a 12 discípulos para que estuvieran con él constantemente, Marcos 3:14. No solo para enseñarles, sino para tener compañía y apoyo. En Getsemaní, pidió a Pedro, Santiago y Juan que estuvieran cerca mientras oraba, Mateo 26:38. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, reconoció la importancia de rodearse de personas que le sostuvieran en momentos difíciles. Si Él lo necesitó, tú también. Finalmente, rodéate físicamente de recordatorios visuales de verdad.
Pon versículos en tu espejo del baño, en tu escritorio, en la pantalla de tu teléfono. Crea un ambiente que constantemente te apunte a Dios. Cuando tus ojos vean verdad regularmente, tu mente absorberá esa verdad. Deuteronomio 11:18 dice: Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Los israelitas literalmente llevaban las escrituras atadas a sus cuerpos como recordatorio constante. Aunque no necesitas hacer eso literalmente, el principio es claro: sumerge tu entorno en la palabra. Cuando sueltas el consumo descuidado de cualquier cosa que llegue a tus ojos y oídos, y en su lugar eliges intencionalmente rodearte de verdad, luz y vida, Dios actúa trayendo una transformación que nunca creíste posible. Tu ambiente mental determina en gran medida tu estado mental. Haz del tuyo un jardín donde la verdad puede florecer, no un vertedero donde prospera la basura. Dale like si este mensaje te está ayudando a ver cosas que necesitabas cambiar en tu vida. Ese simple gesto es una declaración de que estás decidiendo la transformación. Lección 7. Toma cada pensamiento cautivo. Ya hemos hablado de reconocer la batalla, identificar raíces y reemplazar mentiras con verdad. Ahora llegamos a la acción decisiva: tomar cada pensamiento cautivo. 2 Corintios 10:5 es claro: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este versículo te da autoridad espiritual para arrestar pensamientos que no se alinean con la verdad de Dios. No eres una víctima pasiva de tu propia mente, eres un guerrero con autoridad dada por Cristo. Tomar un pensamiento cautivo significa atraparlo en el momento en que aparece, antes de que eche raíces y produzca emoción y acción negativas. Es como un guardia de seguridad que intercepta a un intruso en la puerta antes de que entre al edificio. El pensamiento llega: eres un fracaso, y en lugar de dejar que camine libremente y se instale en tu corazón, lo detienes inmediatamente. Alto. Este pensamiento no viene de Dios. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Ese acto de autoridad cambia todo. Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Mateo 14:29. Mientras mantuvo sus ojos en Cristo, lo imposible sucedió. Pero el versículo 30 dice: al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué cambió? No fue la tormenta, seguía igual de fuerte. Fue su enfoque. Permitió que el pensamiento de miedo capturara su atención en lugar de mantener cautivo ese pensamiento bajo la verdad de quien estaba con él. Todos tenemos momentos, Pedro. Estamos caminando en victoria y de repente un pensamiento nos hunde. La diferencia está en cuán rápido tomamos ese pensamiento cautivo y volvemos nuestros ojos a Jesús. Aquí está la técnica práctica específica. El método alto reemplaza declara. Cuando un pensamiento negativo aparezca, di mentalmente o en voz alta: alto. Este pensamiento no tiene autoridad sobre mí. Luego reemplázalo con verdad. La verdad es que soy hijo/hija de Dios y Él tiene planes de bien para mí. Finalmente, declara: tomo este pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Al principio puede sentirse mecánico, pero con práctica se vuelve instintivo. Pablo mismo tuvo que aprender esta lección. Antes de su conversión, como Saulo, sus pensamientos estaban cautivos a la ideología religiosa que lo llevó a perseguir cristianos. Pero en el camino a Damasco, Hechos 9, Jesús lo confrontó y literalmente lo cegó. Durante 3 días sin vista, Saulo tuvo que procesar mentalmente todo lo que creía. Sus viejos pensamientos fueron tomados cautivos por la revelación de Cristo. Cuando recuperó la vista, era Pablo, un hombre nuevo con pensamientos transformados. Eso es lo que sucede cuando llevas pensamientos a la obediencia de Cristo. Te conviertes en una persona nueva. Algo importante que debes entender: tomar un pensamiento cautivo no significa reprimirlo o ignorarlo. Significa confrontarlo, juzgarlo según la verdad bíblica, y decidir conscientemente rechazarlo o aceptarlo. Es un proceso activo, no pasivo. Imagina un juicio legal.
El pensamiento es el acusado, la palabra de Dios es el juez, y tú eres quien ejecuta la sentencia. Si el pensamiento es culpable de mentir contra tu identidad en Cristo, lo sentencias a salir de tu mente y reemplazas el espacio vacío con verdad. Nehemías enfrentó oposición constante mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Sus enemigos enviaban mensajes intimidantes diseñados para plantar pensamientos de miedo y desánimo. Nehemías 6:9 debilitaban las manos del pueblo. Pero Nehemías tomó esos pensamientos cautivos. En vez de meditar en las amenazas, oró: ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías 6:9. No negó la amenaza, pero tomó cautivo el pensamiento de miedo y lo reemplazó con oración y acción decidida. El muro se completó en 52 días precisamente porque Nehemías no permitió que pensamientos negativos detuvieran su progreso. Tú tienes muros en tu vida que necesitas reconstruir, muros de confianza, de paz, de propósito. Y el enemigo enviará pensamientos intimidantes para detener tu progreso. Eres demasiado viejo, ya es tarde, no tienes los recursos, has fallado antes. Cada uno de esos pensamientos necesita ser tomado cautivo inmediatamente. No los medites. No los analices por horas. Arréstalos, júzgalos según la palabra, y ejecútalos con autoridad de Cristo. Uno de los mayores engaños es pensar que eres responsable por cada pensamiento que aparece en tu mente. No lo eres. Eres responsable por lo que haces con ese pensamiento una vez que aparece. Los pensamientos llegarán, algunos de tu propia naturaleza caída, algunos del enemigo, algunos de tu pasado no sanado. Pero ninguno tiene que quedarse a menos que tú lo permitas. Mateo 4 muestra a Jesús siendo tentado en el desierto. Los pensamientos de tentación llegaron: conviértete estas piedras en pan, tírate del templo, adora a Satanás. Jesús no los ignoró, los tomó cautivos con escrito está, citando escritura que juzgaba y demolía cada argumento. Practica esto literalmente por 7 días. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, escríbelo en una nota de tu teléfono junto con el versículo bíblico que lo contradice. Al final de la semana, revisa la lista. Verás patrones. Ciertos pensamientos se repiten, ciertas mentiras atacan más. Pero también verás que tienes una armería llena de verdades bíblicas específicas para cada ataque. Ese inventario se convierte en tu manual de guerra mental. Recuerda, cuando tomas pensamientos cautivos consistentemente, enseñas a tu mente que no eres territorio conquistado. Eres terreno santo donde Cristo reina. Los pensamientos negativos aprenderán, sí, aprenderán, que no son bienvenidos y su frecuencia disminuirá. Es como ladrones que dejan de intentar robar una casa cuando ven que tiene sistema de seguridad activo. Tu autoridad en Cristo es ese sistema de seguridad. Cuando sueltas la pasividad mental y tomas control activo de tus pensamientos mediante la autoridad de Cristo, Dios actúa fortificando tu mente como una fortaleza inquebrantable. No eres esclavo de tus pensamientos. Ellos son tus siervos que deben obedecer a Cristo dentro de ti. Esa es tu realidad cuando vives en victoria mental. Lección 8. Ayuna de preocupación y medita en promesas. Hay disciplinas espirituales que rompen ataduras mentales de manera poderosa. Una de ellas es el ayuno, no necesariamente de comida, sino de preocupación. Mateo 6, 25-27 registra las palabras de Jesús. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús señala la futilidad absoluta de la preocupación. No añade nada bueno, solo sustrae paz, energía y fe. Un ayuno de preocupación significa tomar la decisión deliberada de no permitirte rumiar en pensamientos de ansiedad durante un periodo específico de tiempo. Empieza pequeño. 24 horas sin preocuparte deliberadamente. Cuando un pensamiento ansioso llegue, reconócelo pero di, he decidido ayunar de preocupación hoy. Este pensamiento tendrá que esperar. Suena simple, pero es radicalmente poderoso. Te muestra que tienes más control sobre tu mente de lo que creías. El Salmo 34, 4 declara,
Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. David no solo oró, buscó activamente a Dios como sustituto de buscar razones para temer. Y en el Salmo 37:8 instruye: deja la ira, y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dejar es un acto voluntario. No puedes dejar algo que nunca tuviste agarrado. David reconoce que nosotros agarramos la preocupación, y también podemos soltarla. Paralelamente al ayuno de preocupación, necesitas la meditación en promesas. El Salmo 1:2-3 describe al hombre bendecido, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Meditar no es vaciar la mente como técnicas orientales, es llenar la mente repetidamente con verdades específicas hasta que penetren desde tu cabeza hasta tu corazón. Josué enfrentó el desafío imposible de liderar a Israel después de Moisés. En Josué 1:8, Dios le dio la clave del éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La meditación constante en la palabra no era opcional, era esencial para vencer el miedo y la duda que naturalmente llegarían al enfrentar gigantes y ciudades fortificadas. Aplicación práctica. Elige una promesa bíblica específica para tu situación actual. Si estás luchando con ansiedad financiera, medita en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si es miedo al futuro, medita en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escribe esa promesa y léela en voz alta 10 veces en la mañana y 10 veces antes de dormir. La meditación bíblica funciona como reprogramación mental. Cuando repites una verdad constantemente, eventualmente desplaza las mentiras que has creído por años. Es como agua goteando sobre una roca. Inicialmente no ves cambio, pero con el tiempo, el agua crea un surco profundo. La palabra de Dios, meditada consistentemente, crea surcos de verdad en tu cerebro que redirigen automáticamente pensamientos negativos hacia caminos de fe. Imagina que tu mente es un campo con caminos marcados por el uso repetido. Los pensamientos negativos han creado autopistas anchas y profundas porque has transitado por ellos miles de veces. Pero la meditación en promesas crea nuevos caminos. Al principio son apenas senderos pequeños, difíciles de seguir. Pero cada vez que meditas, ensanchas ese sendero. Con suficiente repetición, el nuevo camino de verdad se vuelve más fácil de transitar que el viejo camino de mentiras. Esther es un ejemplo hermoso de alguien que tuvo que ayunar literalmente para prepararse para un momento decisivo. Antes de arriesgar su vida acercándose al rey sin ser llamada, pidió a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día». Esther 4:16. El ayuno preparó su espíritu y enfocó su fe. Cuando finalmente se presentó ante el rey, lo hizo con valentía que solo podía venir de conexión profunda con Dios. El resultado: salvación para todo su pueblo. Tú también enfrentas momentos que requieren valentía extraordinaria. El ayuno de preocupación, combinado con meditación en promesas, te prepara espiritualmente para esos momentos. No es magia, pero sí es poderoso. Cuando ayunas de ansiedad deliberadamente, declaras con tu acción que confías más en Dios que en tu capacidad de resolver todo preocupándote. Y cuando meditas en sus promesas, anclas tu fe en algo más sólido que tus circunstancias cambiantes. Una técnica específica es el ayuno de redes sociales y noticias. Por 3 días, elimina toda exposición a información externa que alimente ansiedad. En su lugar, pasa ese tiempo en salmos, leyendo promesas, escuchando adoración. Verás que muchas de tus preocupaciones eran fabricadas por consumo constante de negatividad. Sin ese bombardeo, tu mente tiene espacio para escuchar la voz de Dios.
El Salmo 119, 11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Guardar la palabra en tu corazón significa memorizarla, meditarla hasta que sea parte de tu ser. Entonces, cuando los pensamientos negativos atacan, tu corazón automáticamente responde con verdad porque eso es lo que has almacenado. Es como un soldado que entrena tanto que sus reflejos en batalla son automáticos. Tu entrenamiento en la palabra crea reflejos espirituales automáticos. Algo hermoso que descubrirás. Después de un periodo de ayuno de preocupación y meditación intensiva en promesas, comenzarás a ver respuestas que estaban ahí todo el tiempo pero no podías ver porque la ansiedad nublaba tu visión. Es como limpiar ventanas sucias. La luz siempre estuvo del otro lado, solo necesitabas quitar la suciedad para verla. Tu ayuno quita la suciedad de la preocupación. Tu meditación deja entrar la luz de las promesas. Cuando sueltas la adicción a preocuparte, porque sí, es una adicción, y la reemplazas con meditación en promesas, Dios actúa mostrándote que su fidelidad es más real que cualquier circunstancia que temas. Tu mente encontrará descanso verdadero no en la ausencia de desafíos, sino en la presencia constante de verdades eternas que has grabado en tu corazón. Lección 9. Celebra victorias pequeñas y agradece. En la guerra contra pensamientos negativos, cada victoria, sin importar cuán pequeña, merece celebración. Uno de los errores más grandes es esperar transformación completa e instantánea, y al no verla, desanimarse y rendirse. Pero Filipenses 1:6 promete: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios trabaja en proceso, no siempre en eventos instantáneos. Y parte de tu responsabilidad es reconocer y celebrar cada paso del proceso. 1 Tesalonicenses 5:18 instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el Salmo 100:4 invita: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La gratitud no es solo buena educación espiritual, es un arma poderosa contra pensamientos negativos. Cuando tu boca está llena de agradecimiento, no hay espacio para quejas. Cuando tu corazón reconoce bendiciones, la ansiedad pierde poder. Los israelitas cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Josué les ordenó tomar 12 piedras del fondo del río y construir un memorial. Josué 4:20-24. ¿Por qué? Para que las generaciones futuras preguntaran: ¿qué significan estas piedras? Y ellos pudieran contar cómo Dios detuvo el río y los hizo cruzar en seco. Ese memorial celebraba una victoria y servía como recordatorio permanente de la fidelidad divina. Cuando venían dudas futuras, podían mirar esas piedras y recordar: Dios ya lo hizo antes. Él puede hacerlo de nuevo. Necesitas construir tus propios memoriales. Cuando logres pasar un día completo sin ceder a pensamientos de ansiedad, celébralo. Escríbelo en un diario: hoy, con la ayuda de Dios, tomé mis pensamientos cautivos y experimenté paz. Cuando uses un versículo para derrotar una mentira y funcione, anótalo. Cuando sientas que Dios te habló en medio de tu lucha, registra ese momento. Estos registros se convierten en tu libro de victorias, evidencia tangible de que Dios está trabajando, de que estás progresando, de que la batalla se puede ganar. Pablo y Silas, golpeados y encarcelados en Filipos, Hechos 16:25, podrían haberse hundido en pensamientos de injusticia y desesperanza. En lugar de eso, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Celebraron a Dios en medio de la prisión. No esperaron a ser liberados para agradecer, agradecieron antes de ver la liberación. Y mientras cantaban, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Su adoración en medio del sufrimiento precedió su liberación. Tu gratitud en medio de la lucha mental no es negar el dolor, es declarar que Dios es más grande que tu dolor. Cuando estás en el valle oscuro de pensamientos negativos y eliges agradecer: gracias, Señor, porque aunque siento miedo, tú estás conmigo. Gracias porque aunque no veo salida, tú eres el camino. Estás profetizando tu propia liberación. La alabanza rompe cadenas espirituales.
Aplicación práctica. Crea un diario de victorias y gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas. Una victoria mental del día, por pequeña que sea, una razón para agradecer a Dios, y un versículo que te ayudó. En días difíciles, cuando parece que no avanzas, vuelve atrás y lee entradas anteriores. Verás patrones de progreso que tu mente negativa intentará negar. La evidencia escrita derrota la amnesia selectiva que te hace olvidar victorias pasadas. David, después de matar al león y al oso como pastor, pudo enfrentar a Goliat con confianza. 1 Samuel 17, 36-37. No minimizó esas victorias pequeñas. Las celebró y las usó como fundamento para creer que Dios le daría victoria contra un gigante más grande. Si no celebras cuando derrotas pensamientos de ansiedad en situaciones pequeñas, ¿cómo tendrás fe para enfrentar crisis mayores? Cada victoria pequeña es entrenamiento para batallas más grandes. Algo transformador sucede cuando cambias tu enfoque de lo que falta a lo que tienes. Pensamientos negativos te hacen ver solo problemas, carencias, fracasos. Gratitud te entrena para ver provisión, lecciones, oportunidades. No es ingenuidad ni positividad tóxica, es reconocer la realidad completa. Sí hay problemas, pero también hay bendiciones. Sí hay luchas, pero también hay victorias. Gratitud equilibra tu perspectiva. Job, después de perderlo todo, dijo: Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. No fingió que todo estaba bien, pero eligió bendecir a Dios de todos modos. Esa gratitud en medio del sufrimiento protegió su corazón de amargura total. Al final, Job 42 horas y 12 minutos dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. La gratitud de Job en el valle precedió su bendición en el monte. Celebra cuando logres orar en lugar de entrar en pánico. Celebra cuando reemplaces un pensamiento negativo con verdad bíblica. Celebra cuando elijas adoración sobre queja. Celebra cuando pidas ayuda en lugar de aislarte. Celebra cuando te levantes después de una recaída mental en lugar de quedarte derrotado. Cada una de esas es una victoria que merece reconocimiento. No porque seas perfecto, sino porque estás avanzando. Una práctica poderosa es la gratitud anticipada. Agradecer a Dios por victorias que aún no ves. Marcos 11:24 enseña: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Agradece a Dios hoy por la paz mental que experimentarás mañana. Agradécele por la sanidad que está en proceso. Esa gratitud anticipada es fe en acción. Declara que confías en que Él completará lo que comenzó. Pablo escribió Filipenses, una carta llena de gozo y gratitud, desde una prisión romana. No tenía libertad física, pero tenía libertad mental porque había aprendido el secreto. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Y en Filipenses 4:4 nos manda: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No es sugerencia, es mandato. Y es posible porque el gozo no depende de circunstancias, sino de quién es Dios. Comparte este video con alguien que necesite recordar que cada pequeño paso cuenta, que Dios celebra su progreso aunque sea imperfecto. Ese acto de compartir es en sí mismo una celebración. Estás diciendo: este mensaje me ayudó y quiero que ayude a otros. Esa generosidad multiplica bendiciones. Cuando sueltas la mentalidad de todo o nada y comienzas a celebrar cada paso del camino con gratitud genuina, Dios actúa acelerando tu transformación porque has aprendido a reconocer su mano en los detalles. Tu gratitud abre puertas a más razones para agradecer. Es un ciclo ascendente que contrarresta el ciclo descendente de pensamientos negativos. Lección 10. Vive con propósito más grande que tu dolor. La última y quizás más poderosa lección es esta. Los pensamientos negativos pierden su fuerza cuando encuentras un propósito más grande que tu dolor. Cuando tu vida tiene significado que trasciende tus luchas personales, esas luchas se ponen en perspectiva correcta. Proverbios 29 horas y 18 minutos dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y Habacuc 2:2 instruye:
escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Necesitas visión, un propósito claro que te empuje hacia adelante incluso cuando los pensamientos te empujan hacia atrás. Pablo experimentó inmenso sufrimiento, naufragios, golpizas, prisiones, rechazo. En 2 Corintios 11, 23-28 lista tribulaciones que habrían quebrado a cualquiera mentalmente. Pero en Filipenses 3, 13-14 declara, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía un propósito: predicar el Evangelio, establecer iglesias, fortalecer creyentes, que era más grande que cualquier sufrimiento temporal. Ese propósito lo mantuvo mentalmente fuerte cuando circunstancias lo presionaban para rendirse. Piensa en una madre que pasa noches sin dormir cuidando a su bebé enfermo. Está agotada, ansiosa, preocupada. Pero su amor por ese hijo, su propósito de protegerlo y sanarlo, le da fuerza que no sabía que tenía. De igual manera, cuando descubres tu propósito en Dios, encuentras fuerza para enfrentar pensamientos y situaciones que antes te paralizaban. El propósito no elimina el dolor, pero le da significado. Y el dolor con significado es más soportable que el dolor sin razón. Jesús en Getsemaní experimentó angustia tan extrema que sudó gotas de sangre. Hebreos 12:2 revela su secreto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Había un propósito más grande, tu salvación, la redención de la humanidad, que le dio fuerza para soportar lo insoportable. Cuando tus pensamientos te torturen, recuerda que tienes un propósito. Puede ser criar hijos en el temor de Dios, servir en tu comunidad, usar tus dones para bendecir a otros, ser testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Ese propósito vale más que tu comodidad mental. Aplicación práctica. Pregúntate y responde por escrito: ¿para qué me creó Dios? ¿Qué pasaría si me rindo a los pensamientos negativos? ¿Quiénes se verían afectados si no cumplo mi propósito? Esas respuestas te darán combustible para pelear. Cuando un pensamiento de rendición llegue, recuerda, no es solo por mí. Hay personas que necesitan lo que Dios quiere hacer a través de mí. No puedo rendirme. José pasó 13 años entre esclavitud y prisión antes de ser exaltado como segundo al mando en Egipto. Fácilmente pudo haber sucumbido a pensamientos de amargura, desesperanza y resentimiento. Pero Génesis 41, 51-52 revela que cuando tuvo hijos, los llamó Manasés. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y Efraín, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. José encontró propósito en su sufrimiento. No fue en vano. Preparó el escenario para que salvara a su familia y a Egipto del hambre. Su dolor tuvo un para qué. Tu dolor también tiene un para qué, aunque no lo veas ahora. Romanos 8:28 promete: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está tejiendo tu historia de victoria precisamente a través de estos pensamientos que intentan destruirte. Tu testimonio futuro ayudará a alguien que está donde tú estás ahora. Ese es propósito redentor. Una perspectiva transformadora. Tus pensamientos negativos no son solo un problema personal, son un ataque a tu propósito. El enemigo no desperdicia esfuerzo en personas sin destino. Si estás bajo bombardeo mental intenso, es señal de que tu vida tiene peso en el reino. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay obras preparadas con tu nombre, obras que requieren que estés mentalmente sano y espiritualmente fuerte. Nehemías enfrentó burlas y amenazas mientras reconstruía el muro. Pero Nehemías 6:3 registra su respuesta perfecta: yo hago una gran obra, y no puedo ir. Rechazó distracciones y desánimos porque tenía un propósito claro. Tú también haces una gran obra: criar una familia, edificar tu carácter, servir en tu esfera de influencia. No puedes darte el lujo de ir con cada pensamiento negativo que te invite a rendirte.
Tienes una obra que completar. Imagina que eres un soldado en misión crucial. Los enemigos disparan para herirte y detenerte. Si te enfocas solo en las heridas y el dolor, colapsarás. Pero si recuerdas la misión, rescatar rehenes, proteger inocentes, defender tu nación, encuentras fuerza para continuar incluso herido. Tus pensamientos negativos son disparos enemigos. Son reales y duelen. Pero tu misión es más importante que tu comodidad. Continúa hacia la meta. Otra aplicación. Identifica a quien puede servir mientras luchas. Cuando sirves a otros, mentoreando a alguien más joven, ayudando a un vecino, compartiendo tu testimonio, tu propio dolor se reduce porque estás enfocado en algo más grande. No es escapismo, es perspectiva correcta. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Cuando ayudas a otro a salir de su oscuridad mental, tu propia luz aumenta. Moisés pudo haber vivido cómodamente en el palacio de Egipto, pero Hebreos 11:25-26 dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés eligió propósito difícil sobre comodidad vacía. Tu salud mental no se trata solo de sentirte bien, se trata de estar bien para cumplir tu llamado.